ahí mismo en el versículo 15, dice: he aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra. Ahí vemos cómo Dios le promete a Jacob que Él lo iba a traer de vuelta, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y en el versículo 16 dice: y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Vemos cómo aquí Betel fue donde se le apareció Jehová, y Jacob no sabía en realidad que allí estaba Dios. Versículo 17: y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana, tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Jacob aquí llama a este lugar Betel, que significa puerta de casa de Dios y puerta del cielo. Dios siempre se va a mostrar en tu vida cuando tú estés en medio de la nada, cuando tú piensas que no vas a ningún lado, cuando tú piensas que estás perdido. Ahí es cuando siempre Dios se aparece en las vidas de las personas. Y hay tres puntos en los que Betel, hay tres cosas que representa Betel en esta historia. Número 1, Betel es un sitio de recordatorio. Hoy nosotros vamos de regreso a Betel porque queremos recordar todas aquellas cosas que Dios nos ha permitido vivir. Y hay muchísimas cosas que por la gracia de Dios tenemos. Esta iglesia estaba en una transición y sigue estando en una transición. Cuando nosotros empezamos esta iglesia éramos cerca de 15 personas y el grupo de jóvenes era cerca de 5 personas. Eso estoy hablando de hace 2 años. Y no teníamos ni sonido, no teníamos ni luces, no teníamos pantallas, no teníamos nada. Estábamos literalmente en medio de la nada. Y ahora muchas veces nosotros como iglesia pasamos por problemas y nos desanimamos como iglesia porque vemos que las cosas no van bien, y necesitamos nosotros como iglesia, como jóvenes, recordar aquellos momentos en los que no teníamos nada y ver ahora la bendición de Dios. Y esta bendición se ha extendido mucho las expectativas de nosotros. En esta reunión de jóvenes, antes también pasó por momentos difíciles, pasó por separaciones, cambios de administración, y no veíamos crecimiento aquí tampoco. Estoy hablando de ya hace algún tiempo, hace 1 año. De hecho, llegó un punto en la reunión de jóvenes que prácticamente no venía nadie, solamente estábamos los jóvenes y los líderes de jóvenes, y tuvimos que trabajar para que esta reunión pudiera crecer. Los jóvenes que anteriormente venían de invitados no se quedaban con nosotros porque no se sentían integrados, no sentían que pertenecían a este grupo, y nos veían simplemente como jóvenes raros, una especie de parásitos que no les gusta divertirse quizá. A veces nosotros necesitamos regresar a Betel, aquellas cosas. Necesitamos regresar a recordar aquellas cosas en las que nosotros estábamos en medio de la nada, no teníamos nada, y Dios nos sacó de ahí y ahora nos ha bendecido mucho. Estoy hablando de cuando ustedes quizás estaban perdidos, sin Dios en sus vidas. Necesitamos recordar aquellos momentos cuando tú estabas sin ningún rumbo y sin ninguna dirección y Dios te rescató de la nada. Número 2, en Génesis 28:16 dice: y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Vemos que aquí Dios le reveló a Jacob que él estaba en ese lugar, pero en Génesis capítulo 35 versículo 3 dice: y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que
sino que Dios siguió con Jacob desde ahí todo el tiempo. Dios estuvo presente en su vida todo el tiempo. Dios no se quedó en Betel. Dios seguía con Jacob, porque Dios estaba con él en todas partes. Y igual con nosotros, en esta iglesia, Dios está aquí con nosotros en este día. En medio de los problemas, en medio de la enfermedad, en medio del desánimo, Dios siempre va a estar contigo en tu vida presente. Tú no estás solo, tú no estás perdido, Dios siempre va a estar contigo. Recuerda siempre eso. Número 3, ya para terminar, siento que me fui muy rápido, pero no importa. Betel es un sitio de respuesta. En el momento en el que Jacob regresa a Betel, él ya tiene casi 100 años de edad. Imagínense, no sé, pues todos sabemos cómo son las personas a los 100 años de edad. Quizás, no sé, ya no podía caminar bien, o ya no podía ver bien, o estaba lastimada su cadera. Yo no sé, pero Jacob ha pasado por muchas cosas difíciles en su vida. Y pues en Génesis 28, del 20 al 22, dice: e hizo Jacob voto, diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer, vestido para vestir, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Vemos cómo Jacob aquí negocia con Dios. Él hace un pacto, él hace una promesa con Dios de que si él lo guardaba y él lo protegía, él iba a ser su Dios y él iba a guardar el diezmo. Pero en Génesis capítulo 35, versículo 14, en el versículo 14 y 15, y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite. Llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. Aquí Jacob ya no hace ninguna negociación con Dios. Él simplemente va y le rinde un sacrificio a Dios. Acompáñame a Romanos capítulo 12, perdón. Romanos capítulo 12. Sí, Romanos capítulo 12, versículo 1. Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos míos, os ruego que por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Nuestra vida debe ser un sacrificio para Dios, debe ser un sacrificio vivo, debe ser un sacrificio agradable. Y ahora, en estos tiempos, nosotros ya sabemos que no debemos de hacer altares, ya no tenemos la necesidad de construir un altar, ya no tenemos la necesidad de rendir ese tipo de sacrificios, de matar a un animal para nuestro perdón de nuestros pecados, pero Dios nos sigue pidiendo un sacrificio, y es el sacrificio de nuestra vida, el sacrificio de vivir una vida digna para Él. Ahora el altar se convierte en nuestro corazón, y es el momento de que nosotros podamos regresar a Betel en nuestros corazones. Un momento de que nosotros recordemos aquellos lugares grandiosos donde Dios nos ha permitido estar, y sobre todo recordar que Dios está aquí con nosotros siempre. Un momento de que nosotros podamos construir un altar en nuestros corazones y no